En este preciso momento hay algo en tu dormitorio que te está llamando por tu nombre en la oscuridad, como si tuviera llave de tu casa y permiso para sentarse en el borde de tu cama a contarte mentiras hasta que las creas. Y lo más doloroso es que no se presenta como un monstruo, ni como un ladrón con pasamontañas, sino como un recuerdo inofensivo, un objeto decorativo, una costumbre normal que dejaste pasar porque todo el mundo lo tiene. Y por esa grieta diminuta se ha estado colando la ruina emocional, el cansancio que no se va con 8 horas de sueño, y la sensación de que el dinero se te escapa entre los dedos, aunque trabajes sin parar. Lo sientes cuando apagas la luz, y el silencio no trae paz, sino una inquietud espesa que te aprieta el pecho. Lo sientes cuando abres los ojos, y ya amaneces endeudado de ánimo antes de leer el primer mensaje. Lo sientes cuando discutes por cosas pequeñas, y después te preguntas por qué, como si algo hubiera sembrado espinas en las sábanas mientras dormías. No estás loco, no exageras, no es casualidad. Hay una puerta abierta en el lugar donde deberías estar más a salvo, y esa puerta le ha dado derecho a lo que te roba de día a trabajar de noche. Si te parece fuerte es porque lo es. Por eso llegaste aquí ahora y no antes, porque hay una intervención del cielo en tu habitación. Hay cosas que creíste inofensivas que se alimentan de tu cansancio. Hay sombras que tú mismo invitaste sin saberlo cuando guardaste aquello, por si acaso. Cuando dijiste, no pasa nada. Cuando hiciste del cajón un cementerio de recuerdos que siguen hablando más fuerte que tu fe. Y mientras tú decías, ya lo superé, cada noche ese objeto, esa imagen, ese papel, ese hábito, repetía sobre tu almohada un decreto contrario a la vida que Dios quiere darte. Por eso truenas sin razón. Por eso el sueño te da sueño. Por eso la mente no se apaga cuando más necesitas descanso. No es azar, es una legalidad. Y hoy, aquí mismo, vamos a revocarla. Quiero que sientas la urgencia en los huesos. No estás ante un consejo de decoración ni ante una lista de tips para dormir mejor. Estás pisando el umbral de una operación de rescate espiritual en el metro cuadrado más vulnerable de tu casa. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué ciertas cosas atraen pobreza como imanes, por qué determinadas memorias envenenan la intimidad, por qué el desorden no es solo falta de tiempo, sino una voz que te predica derrota. Y vas a recibir autoridad para sacar de raíz lo que nunca debió dormir contigo. Te prometo esto desde la fe y la experiencia. Cuando obedezcas, lo vas a sentir en el aire, en la mente y en la billetera. No porque sea magia, sino porque cuando cierras una puerta a las tinieblas y consagras ese lugar a la presencia de Dios, la paz vuelve a enseñar a tu alma a descansar, y la provisión deja de gotear por grietas invisibles. Tal vez ya escuchaste frases como, todo es casa mental. Todo es energía. Solo necesitas relajarte. Y ya te cansaste de intentar técnicas que no arrancan el problema de raíz. Esta noche no venimos a maquillar el síntoma. Venimos a nombrar lo que opera en lo oculto para que pierda su permiso. No vengo a juzgarte por lo que guardaste. Vengo a ayudarte a encender la luz donde el enemigo trabaja en penumbras. Y te adelanto algo que te va a estremecer. No son 1000 cosas. Son menos de las que crees. Pero son exactas. Cuando las toques con fe, cuando las saques sin negociar, vas a experimentar un quiebre real. Vas a dormir diferente desde hoy. Vas a despertar con otra claridad. Vas a notar como si hubieran abierto una ventana que siempre estuvo pintada en la pared, y de pronto entrara aire de verdad. No te sueltes ahora. Hay palabras que llegan a entretener, y hay palabras que llegan a liberar. Esta es de las segundas. Si alguna vez te preguntaste por qué, justo cuando ibas a avanzar, algo raro pasaba en la noche y te despertabas con derrota pegada a la piel. Hoy vas a entenderlo y vas a cortarlo. Si te prometiste, mañana oro, mañana ordeno, mañana empiezo, y el mañana siempre fue una escalera sin escalones. Hoy el Espíritu te pone el primer peldaño delante. Y si dentro de ti ya se encendió la sospecha de que en tu habitación hay algo que no debería estar, no la apagues. Esa sospecha es el inicio de tu libertad. Quédate conmigo,
respira hondo y prepárate, porque en unos segundos vas a oír descripciones que parecerán escritas para ti. Cuando eso pase, no te defiendas, no te excuses, di por dentro lo saco y sigue. Vas a ver lo que pasa cuando una persona decide, de una vez por todas, cerrar la noche a lo que le roba el día. Y porque ya reconociste que hay una puerta abierta en el lugar donde más necesitas paz, ahora necesito que mires hacia adentro con valentía y pongas nombre a lo que llevas sintiendo sin saber explicarlo, porque si no identificas el dolor invisible que te habita, cualquier limpieza será superficial y volverás a acostarte sobre lo mismo con otro perfume. Y no viniste hasta aquí para maquillar, viniste para sanar de raíz. Tú sientes que tu cuarto se volvió un espejo de un cansancio que no es normal, un cansancio que no se quita aunque te quedes en cama un domingo entero, un cansancio que pesa en los hombros cuando apagas la luz y que se mete en tus pensamientos hasta volverlos densos. Y entonces miras el techo y te preguntas en silencio por qué tu mente se activa justo cuando quieres descansar, por qué aparece la lista de pendientes, por qué regresan conversaciones viejas, como si alguien hubiese dejado un televisor encendido adentro de tu cabeza, y no sabes si es ansiedad o si es culpa o si es miedo, o si es todo junto. Solo sabes que el sueño dejó de ser refugio y se convirtió en un corredor donde corres sin llegar. Y al levantarte te prometes que esta noche será diferente. Pero cuando llega la noche, la almohada te devuelve la misma batalla con otra cara. Y te acostumbras a perder un poco cada vez, a aceptar que así eres. A creer que tu paz es más cara que tu salario. Y que por eso no te alcanza. Y la boca dice, estoy bien. Mientras el alma te grita en susurros que no, que algo está roto y no sabes por dónde empezar a arreglarlo. Y es ahí donde quiero encontrarte hoy, en esa zona exacta donde pareces fuerte pero por dentro estás pidiendo ayuda. Tú sientes que hay una sequedad espiritual que no se arregla con playlists de música tranquila, ni con aromaterapia, ni con acomodar 2 cojines más, porque lo has intentado y por un rato parece que funciona. Pero en la madrugada vuelve el mismo vacío, y te sorprendes viendo la hora en el celular como si los minutos pudieran hacerte compañía. Y pasas de video en video para no escuchar el silencio. Y aún así el silencio grita. Y aún así el silencio te recuerda aquello que no resolviste. Aquella culpa que guardaste en una caja. Aquella promesa que rompiste y no confesaste. Aquella herida que no quisiste mirar porque dolía más mirarla que cargarla. Y por no verla la convertiste en mueble. La dejaste al lado de la cama. Le pusiste una lámpara encima. Y le dijiste, decoración. Y sin darte cuenta la herida comenzó a decorar también tu manera de amar, tu manera de trabajar, tu manera de orar. Y empezó a poner tonos grises en cada decisión hasta convencerte de que la esperanza es para otros, de que la paz se le da a quienes tienen suerte, de que Dios se ocupa de asuntos más importantes que tu insomnio. Tú sientes que el desorden que a veces te rodea no es solo falta de tiempo, ni pereza, ni descuido. Sientes que ese desorden habla, que ese montón de ropa repite una frase que te aprendiste de niño, que ese cajón con papeles sin revisar te recuerda que siempre dejas algo pendiente, que esa mesita de noche con cables y revistas y cosas que ya no usas es un altar a la distracción y a la resignación. Y cuando te propones ordenar te gana el nudo en la garganta, porque no sabes por dónde empezar, y porque ordenar significa mirar, y mirar significa elegir, y elegir significa despedirse, y despedirse significa duelo. Y tú ya estás cansado de duelos que nunca hiciste, y por eso lo postergas, y por eso el cuarto te habla con voz prestada y te convence de que no puedes. Y entonces te acuestas con la derrota hecha manta, y te levantas con la derrota hecha agenda, y caminas el día sintiendo que te faltan piezas, y te preguntas en qué momento te volviste una persona que sobrevive noches para poder pagar días. Tú sientes que a veces el silencio de Dios te pesa más que cualquier grito, y has llegado a pensar que quizá Él ya no responde como antes, y aún así, hay una parte tuya que se niega a soltarlo, una parte terca y sagrada que dice, Señor, si estás, háblame, y por eso estás aquí, porque aunque te duela admitirlo, te descubriste rezando rápido para
cumplir. Te descubriste repitiendo palabras sin peso. Te descubriste evitando orar en el dormitorio porque ahí te distraes más, porque ahí todo te recuerda algo que no quieres tocar. Y sin darte cuenta, fuiste separando a Dios de tu cama y lo dejaste en la mesa del comedor o en el templo o en el auto camino al trabajo. Y por eso tu cama se volvió territorio libre para pensamientos que no te pertenecen. Y por eso sientes vergüenza de cosas que ya fueron perdonadas. Y por eso el enemigo usa la noche para disfrazarse de recuerdo. Y por eso hoy el Espíritu te está llamando por tu nombre, para que reclames ese lugar como tuyo y como suyo. Para que vuelvas a invitarlo a la hora en que apagas la luz. Para que vuelva a ser Él quien te cuente la última palabra del día y no el miedo. Y no la deuda. Y no la comparación. Tú sientes que tu economía se ha convertido en una barca con agujeros pequeños. Y que por más que eches agua afuera con el balde del esfuerzo, la barca no sube. Y te dices que es la inflación. Y te dices que es el país. Y te dices que es cómo están las cosas. Y muchas veces es verdad. Pero en la madrugada sabes que hay algo más. Sabes que hay decisiones tomadas desde la ansiedad. Sabes que hay compras que fueron apretón al pecho. Sabes que hay regalos que fueron cadenas. Sabes que hay papeles bajo la cama que respiran en tu nuca mientras duermes. Y sabes que hay una voz que te susurra que no mereces más. Que siempre te tocará lo justo. Que si sueñas algo grande estás tentando la suerte. Y esa voz no es la de tu padre. Porque tu padre no humilla, tu padre no acusa, tu padre no llama ambición a tu deseo de descansar sin miedo. Tu padre no llama orgullo a tu deseo de tener una casa en orden. Tu padre no te llama exagerado por querer dormir en paz. Esa voz que te juzga en la oscuridad no es de Dios. Y por eso hoy la vamos a desenmascarar. Y por eso te pido que en este momento empieces a escribir en los comentarios, con honestidad brutal, ¿qué sientes al acostarte? Si es tristeza, si es ansiedad, si es vergüenza, si es esa sensación de que algo malo va a pasar. Porque cuando lo nombras, lo traes a la luz, y lo que llega a la luz pierde fuerza. Tú sientes que en tu dormitorio se ahogaron conversaciones que nunca tuviste, perdones que nunca dijiste, promesas que nunca cumpliste, límites que nunca pusiste. Y por eso cada objeto te cuenta una historia que no elegiste y te empuja a una versión de ti que no quieres seguir siendo. Y te hace creer que lo que pasó define lo que viene. Y te hace creer que tu destino es un eco de tu dolor. Y te hace creer que dormir es apagar la vida por un rato, en vez de ser el abrazo de Dios a tu cansancio. Y te hace creer que estás solo aunque haya alguien al lado. Y te hace creer que no vales aunque alguien te lo diga. Y te hace creer que no puedes cambiar aunque esta misma palabra está abriendo el camino. Y por eso hoy te pido que tomes la decisión más pequeña y más valiente que puedes tomar ahora mismo. Escribe abajo, me pasa esto. Y termina la frase con lo que nunca te atreviste a decir. Escribe, no duermo. Tengo miedo. Me siento solo. Me despierto en pánico. Me acuesto con culpa. Me levanto vacío. Escríbelo como estás. Escríbelo aunque te tiemblen los dedos. Escríbelo aunque pienses que nadie te va a entender. Porque al escribirlo lo confiesas, y al confesarlo el cielo se mueve. Y cuando el cielo se mueve, las cadenas que no hacían ruido empiezan a crujir. Tú sientes que a veces las discusiones aparecen sin motivo y se instalan en la cama como si la cama fuera un ring. Y dices, no peleemos aquí. Pero ya pelearon. Y después te das la vuelta y te duermes como puedes. Y al amanecer queda un hilo de distancia que antes no estaba. Una cuerda tensa que nadie quiere tocar porque podría romperse. Y pasan los días. Y ese hilo se vuelve cuerda. Y la cuerda se vuelve muro. Y el muro se vuelve costumbre. Y un día te das cuenta de que duermen dos extraños en una cama que se prometió ternura. Y te preguntas cuándo fue que dejaron de hablar. Y te preguntas si la culpa fue tuya o suya. Y quizás fue de ambos y de ninguno. Quizás fue de una cama convertida en mesa de juicio. Quizás fue de pantallas frías en vez de manos. Quizás fue de objetos que comenzaron a contarte cómo amar. Y lo convirtieron en competencia. Y por eso hoy
te pido que dejes abajo el nombre de la persona por la que necesitas orar. Que escribas oro por y pongas su nombre, porque cuando intercedes por quien amas, Dios te saca del lugar del orgullo y te devuelve al lugar del pacto. Y cuando lo escribes declaras que tu cama no será fiscalía, será altar. Tú sientes que tu identidad se te deshace por la noche como si fuera un papel bajo la lluvia, y que el espejo, en vez de recordar quién eres, te devuelve la imagen de todo lo que sientes que no lograste, y te ves con ojos que no son tuyos, y te hablas con palabras que no te dirías si te amaras, y te prometes cambiar mañana, y mañana te encuentra con la misma voz en la cabeza. Y por eso hoy te invito a escribir, soy más que esto. A escribir, Dios, recuérdame quién soy. A escribir, quiero volver a habitar tu paz. Porque aunque ahora sientas que estás roto, el que te sostiene no se cansa. Y aunque ahora te cueste orar, hay una oración que nace cuando escribes con el corazón abierto. Y ese es el primer ladrillo del altar que vamos a levantar. No basta con reconocer lo que sientes, si no te atreves a nombrar lo que lo provoca por detrás. Así que ahora vamos a levantar el velo y a llamar por su nombre a aquello que opera en lo invisible, sin pedir permiso. Porque el cansancio que te aplasta sin razón, la mente que se te enciende a la hora de dormir y la sensación de fuga constante no nacen de la nada ni son solo rasgos de carácter. Son el rastro de una grieta espiritual que se abrió dentro del lugar que debería ser tu refugio y se alimenta de objetos, hábitos y memorias que legitiman la presencia del ladrón en tu intimidad. Y mientras tú luchas en lo visible, en lo oculto se te está drenando la paz como agua por una fisura. Y esa fisura tiene dinámica, tiene reglas y tiene un lenguaje. Opera por acuerdos que hiciste sin saber, por tolerancias que normalizaste, por pactos emocionales que sellaste con cosas que guardaste al costado de tu cama. Y por eso la solución nunca fue relájate, ni duerme más. Porque no se restaura lo espiritual con parches cosméticos. Se restaura cerrando legalidades, renunciando a lo que autorizaste con tu silencio y devolviendo la habitación a su propósito de altar. Porque cuando el dormitorio es museo de heridas, la noche deja de ser reposo y se transforma en escenario de asalto. Observa con lucidez lo que pasa cuando apagas la luz y todo queda quieto por fuera. Ahí se oyen con claridad las voces que durante el día se diluyen entre ruidos. Y si en tu cuarto reposan amuletos a los que alguna vez cediste miedo, símbolos que no honran a Dios pero que has normalizado como arte, fotografías que perpetúan vínculos de humillación, ropa que guarda memorias de vergüenza, libros de prácticas que compiten con la voz del espíritu, papeles de deudas que respiran derrota bajo tu cama, espejos mal ubicados que te devuelven una identidad acusada, o un desorden crónico que predica abandono. Entonces la atmósfera queda sintonizada con esos mensajes, y la noche se llena de discursos que no vienen del Padre. Y tú te acuestas encima de todo eso como quien se acuesta sobre un contrato sin leerlo. Y al despertar cargas una sensación de derrota que no sabes explicar, porque no la firmaste con tinta, la firmaste con tolerancia. Por eso Efesios advierte, no deis lugar al diablo, no como una figura poética, sino como una ley de territorio. Porque el enemigo no necesita tu adoración explícita para operar, le basta tu permiso pasivo, y ese permiso se parece a guardar lo que deberías haber desechado, a sostener lo que ya murió, a justificar lo que te ata, y por esa vía se cuela el robo de tu descanso, la corrosión de tu ternura y el goteo de tu provisión. No te culpes, entiende el mapa, porque la acusación también es una puerta. Lo que hoy necesitas no es vergüenza sino discernimiento. Y el discernimiento te va a mostrar que lo que se instaló en tu dormitorio no es azar psicológico, sino una enfermedad del alma que se expresa como insomnio, apatía, discusiones mínimas que terminan siendo incendios, decisiones impulsivas de gasto, dificultades para orar justo en ese espacio, y pensamientos de insuficiencia que toman asiento en tu almohada. Y detrás de esa expresión hay un mecanismo, materia que fue consagrada por afecto, por miedo o por curiosidad a lo que no es Cristo, y que ahora actúa como base legal.
Por eso notas que en otras habitaciones puedes orar mejor o pensar con claridad. Pero al cruzar la puerta del cuarto algo se apaga y algo se enciende. Porque la atmósfera no es neutra, acumula memoria. Y el corazón, que es sensible, la percibe antes que tu razón, y por eso te sientes raro, sin poder decir por qué. Y por eso postergas ordenar ese cajón específico. Y por eso evitas tocar esa caja. Y por eso ignoras ese rincón, porque el alma sabe que allí hay una trampa, y hoy con delicadeza y firmeza, el Espíritu te está diciendo, desarma la trampa. Conviene que veas también el modo en que esa grieta espiritual impacta tu economía sin que te des cuenta, porque el dormitorio es el lugar donde se sellan intenciones que mañana se convierten en decisiones. Y si duermes en atmósfera de deuda, la lectura que haces de la realidad al despertar nace torcida. El filtro de escasez te hace gastar para calmar ansiedad. Te hace rechazar oportunidades por miedo. Te hace comprometerte con cosas pequeñas que te roban tiempo para cosas grandes. Te hace esconder la carta de cobro en la mesa de noche y seguir fingiendo que todo está bajo control mientras el papel te habla por dentro. Y esa conversación nocturna moldea hábitos diurnos. Y por eso sientes que no te alcanza. Incluso en meses en que objetivamente sí alcanzaría. Porque la ruina primero se instala como narrativa y después se manifiesta como resultado. Y todo se origina en la puerta abierta donde descansan tus sueños y tu discernimiento. Por eso Proverbios dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Porque la bendición tiene un sello atmosférico y la tristeza añadida suele ser indicio de mezcla. Hay bendición de Dios, pero la atmósfera del lecho añade pesadumbre. Y esa mezcla se rompe cuando alineas el lugar del reposo con el Dios del reposo. No ignores tampoco el efecto sobre la intimidad, porque donde hay contaminación espiritual en el lecho, el amor pierde claridad y el cuerpo aprende a defenderse. Y lo que estaba pensado para ser lenguaje de pacto se convierte en territorio de comparación, silencio o consumo. Y la vergüenza encuentra rincones para hablar bajito hasta que se vuelve norma. Y ahí surgen peleas sin causa aparente, o distancias que nadie explicó, o frialdades que justificas con cansancio crónico. Y todo ese tejido nace de la misma grieta. Un cuarto que no fue consagrado, un lecho que no fue bendecido, objetos que hablan otro evangelio, imágenes que predican otro Dios, prácticas que trajeron otro espíritu, y una gran parte de tu corazón que, por temor al conflicto, prefirió callar, y ese silencio se paga con fragmentación. Aquí el diagnóstico no es, ustedes no se aman, sino ustedes duermen con testigos falsos. Y la medicina empieza por callar a esos testigos, sacar del cuarto lo que acusa y permitir que el espíritu vuelva a ocupar ese espacio con ternura limpia, porque honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla no es un eslogan moralista, es una llave de protección para el alma, para el cuerpo y para la casa entera. Toma nota interna de un detalle decisivo. Lo espiritual se corrige con autoridad espiritual aplicada a lo concreto, no con negación. Por eso este diagnóstico no termina en «te entiendo», termina en «vamos a cerrar esa puerta». Y cerrar esa puerta implica reconocer que ciertas cosas que guardaste tienen historia y significado, y que aunque te digas «solo es un objeto», ese objeto sostiene un acuerdo. Y que aunque te digas «solo es un papel», ese papel mantiene viva una voz. Y que aunque te digas «solo es una foto», esa foto fija una atadura. Y el reino no avanza por autoengaño, avanza por luz, por confesión y por renuncia. Y la buena noticia es que no necesitas técnica complicada ni ritual oscuro. Necesitas a Jesús reinando en ese lugar, su palabra pronunciada allí, su sangre declarada como cobertura, su espíritu guiándote a la verdad completa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y si hoy te dispones, esa espada va a cortar lo que tus manos no sabían cómo cortar. Y tú harás lo que sí puedes, obedecer y sacar sin negociar.
Mientras lees, el Espíritu ya te está señalando algo específico. Y yo quiero que lo escribas abajo con honestidad y valentía, sin dar demasiados detalles si te incomoda. Basta con una frase que rompa el silencio. Hoy voy a sacar, necesito romper, renuncio a. Porque cuando lo declaras en comunidad, levantas un altar público que hace retroceder al acusador. Y no estás solo en esto, hay cientos que están sintiendo lo mismo. Y juntos vamos a cerrar hoy lo que por años se mantuvo abierto. Y cuando lo cierres, verás frutos medibles. Descanso con profundidad, discusiones que bajan de intensidad, pensamientos que amanecen con orden, decisiones económicas más limpias, sensibilidad para orar en tu propio cuarto, e incluso sueños que vuelven a traer dirección en vez de miedo. Porque el diagnóstico bien hecho prepara la intervención correcta. Y Dios no diagnostica para dejarte en la camilla, diagnostica para sanar. Y como lo que está en juego no es pequeño, lo siguiente que necesitas oír es hasta dónde puede crecer esta grieta si no se atiende, y cuál es el precio real de mirar para otro lado. Así que respira y sigue conmigo. Porque ahora viene la advertencia que te salva de repetir ciclos que ya no puedes permitir. Si decides mirar para otro lado, lo que hoy es una molestia silenciosa mañana será un lenguaje que gobierne tu casa. Porque las puertas abiertas no quedan quietas, se ensanchan, y lo que ahora apenas te roba sueño, después te roba decisiones, te roba ternura, te roba coraje. Y cuando vienes a darte cuenta, ya no estás reaccionando desde la fe, sino desde un reflejo aprendido en la oscuridad de tu dormitorio. Y ahí se multiplica el precio que pagas por no cerrar la grieta, porque el desgaste nocturno se convierte en una niebla diurna que empaña tu propósito y te deja viviendo en modo supervivencia. Y el alma en supervivencia siempre gasta más de lo que recibe. Siempre promete comenzar mañana. Siempre negocia con aquello que le quita vida. Y entonces la promesa de abundancia se percibe lejana no porque Dios te haya quitado la mesa, sino porque tú estás cenando con el enemigo en la cabecera de tu cama. No ignores esta pendiente, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y un poco de tiniebla tolerada en el lecho termina oscureciendo pasillos que juraste proteger. Y cuando los hijos preguntan por qué hay tanto encono, y cuando el cuerpo empieza a hablar con síntomas que no entiendes, y cuando la economía se resiente como si la bendición se hubiese roto, en el fondo hay una misma raíz. Dejaste que tu lugar de reposo enseñe a tu casa a respirar aire viciado. Verás con ojos sobrios que el costo de esta omisión no se circunscribe a una mala noche, porque el descanso es la fragua del carácter, y un carácter que no reposa es un carácter que se vuelve reactivo. Y la reactividad, sin que la nombres, instala patrones de violencia sutil, de sarcasmo como defensa, de ironía como escudo, de aislamiento como autoprotección. Y eso crea microfracturas en los vínculos que tarde o temprano se vuelven grietas visibles. Y ahí ya no te reconoces en tus palabras, y te escuchas diciendo frases que juraste no repetir. Y te sorprendes tomando decisiones por impulso o por fatiga en asuntos que merecían tu mejor versión. Y es por eso que la palabra no minimiza el reposo, lo ordena, lo bendice, lo clava en los 10 mandamientos. Porque el descanso es un acto de fe y también una posición de guerra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando esa paz se sustituye por entretención nerviosa, por pantallas interminables, por promesas de solo 5 minutos más, por tolerancia a objetos que testifican condena, la confianza se erosiona y la identidad se fragmenta, y lo que el día no logra destruir con presión, lo destruye la noche con gota continua sobre la piedra. Así empieza la pérdida de propósito, no con un gran pecado espectacular, sino con 1000 acuerdos pequeños que te convencen de que la santidad no aplica a la intimidad, de que el cuarto es territorio neutral, de que puedes buscar a Dios en cualquier lado menos ahí, y esa mentira es la jugada maestra del ladrón. Considera también el efecto en el cuerpo, porque el alma herida busca salidas, y cuando la grieta espiritual se mantiene, el organismo se hace cargo como puede, y aparecen dolores que viajan,
inflamaciones sin causa clara, gastritis de pensamientos, insomnio de culpas, palpitaciones de miedo. Y te haces exámenes, y salen bien, y sin embargo, por dentro algo no está bien. Y no es que todo malestar sea espiritual, es que has ignorado por demasiado tiempo una dimensión del dolor que solo sana en presencia, ya seas que en obediencia, en renuncia a lo que no debía entrar a ese cuarto. Y si persistes, la vulnerabilidad te envuelve, y empiezas a normalizar la fatiga como identidad, y llamas mi ansiedad, mi insomnio, mi deuda. Y esa posesión del lenguaje le da dominio al problema sobre tu nombre. Y el cielo hoy quiere devolverte el vocabulario correcto. No es tuya la cadena, no es tuyo el diagnóstico sin esperanza, no es tuyo el patrón repetido. Lo que te pertenece es el yugo suave y la carga ligera. Lo que te pertenece es, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Lo que te pertenece es, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y cuando desatiendes esa promesa por mucho tiempo, te acostumbras a vivir debajo del diseño y a intentar construir propósito con herramientas ajenas a la gracia. Revisa además el territorio de la economía, porque la grieta del dormitorio se traduce en sabotaje sutil, en compras nocturnas para calmar vacío, en contratos aceptados por miedo a perder, en inversiones hechas desde la prisa por escapar del agobio, en deudas escondidas en cajones que te hablan en voz baja hasta dictarte cómo gastar. Y lo que parecía una mancha pequeña se extiende como humedad sobre la pared hasta que el yeso se descascara. Y tú crees que el problema es el yeso cuando en realidad es la filtración. Por eso Proverbios advierte, la casa del impío será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Y la rectitud de la que habla no es cara dura ni autoestima mágica. Es alineación con la verdad en lo secreto. Es coherencia cuando nadie te ve. Es sacar de la habitación lo que contamina, aunque te duela la memoria. Aunque parezca extremo. Porque el extremo es permitir que la ruina dicte tus hábitos desde tu propia cama. Si sostienes esta grieta, la pérdida se manifiesta en formas que no siempre ves rápido. Oportunidades que llegan, pero no encuentras la fuerza para tomarlas. Ofertas que aceptas, pero luego no puedes sostener. Relaciones profesionales que se enfrían porque no hubo descanso para escuchar bien. Ideas que mueren por falta de incubación en paz. Y cada vez que eso pase, habrá un dormitorio testigo que podría hablar si le dieras voz. Piensa con honestidad en tus vínculos, porque si la atmósfera del lecho está contaminada, el diálogo se vuelve áspero o se disuelve. Y donde no se habla desde la paz, se interpreta desde la herida. Y donde se interpreta desde la herida, la sospecha se instala. Y donde se instala la sospecha, el afecto se defiende en vez de entregarse. Y las camas se llenan de espalda con espalda como trincheras. Y ese es el germen de divorcios emocionales silenciosos, que no salen en papeles pero fracturan generaciones. Y no exagero, lo he visto. Lo has visto. Quizá lo estás viviendo. Por eso el consejo de la Escritura es tan preciso. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Porque la mancilla no es solo una conducta grosera. Es una atmósfera de acusación, de comparación, de secreto, y cuando tú normalizas el secreto en el dormitorio, la verdad se te vuelve pesada en la boca, la ternura se te vuelve incómoda en las manos, y el pacto pierde su brillo, y allí, sin escándalo, sin titulares, se apaga una casa. No te resignes a ese apagón, no te acostumbres a vivir a media luz, no te mientas diciendo, así nos tocó. Cuando el Dios que te llama puede volver a encender lámparas, si decides cerrar la puerta a lo que ensucia el aceite. Asómate un segundo al territorio de la mente, porque si te duermes bajo acusación, sueñas en código de acusación. Y si sueñas en código de acusación, te levantas pidiendo perdón por existir, o pidiendo venganza con el ceño fruncido. Y en cualquiera de los dos extremos, el enemigo te roba el centro. Y el centro es Cristo en ti, esperanza de gloria. Y el enemigo sabe que si roba el centro te tiene caminando en círculos por cansancio, por hiperactividad, por culpabilidad, por orgullo, por lo que sea.
con tal de que no avances. Y la forma más eficiente de hacerlo es colonizar el dormitorio con una narrativa que te repite que no vales, que no puedes, que lo que haces nunca alcanza, que siempre te van a dejar, que si sueltas te quedas solo, y te lo repite con souvenirs, con pantallas, con papeles, con objetos que tú sostienes. Y por eso hoy el espíritu viene con espada a cortar esa cantaleta. Pero la espada necesita tu sí. Y tu sí comienza con un acto sencillo y valiente. Escribir abajo lo que estás dispuesto a cerrar hoy. Declarar: cierro esta puerta. Rompo este pacto. Saco este objeto. Porque mientras lo declaras en comunidad, empiezas a restituir tu autoridad sobre el lugar que te pertenece. Mide por último el costo de la indiferencia frente a una advertencia profética. Porque el corazón que se acostumbra a ignorar la voz que lo llama de noche, termina volviéndose duro para la voz que lo impulsa de día. Y esa doble sordera te deja expuesto a decisiones que parecen razonables, pero nacen de un corazón cansado. Y de ahí hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no hablo de muerte física solamente. Hablo de muerte de sensibilidad, de muerte de sueños legítimos, de muerte de convicciones. Y de pronto levantas los hombros y dices: no siento nada. Y no sentir nada no es paz, es anestesia. Y la anestesia prolongada embota el discernimiento. Y donde ya no disciernes, llamas paz a la resignación, prudencia al miedo, madurez al cinismo, y ese intercambio es demasiado caro. Por eso hoy te grito con amor. Atiende la grieta mientras todavía responde a una mano que obedece. No esperes a que la pared ceda y tengas que reconstruir toda la casa. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es hoy, porque mañana no existe para cambiar si no lo inauguras ahora con obediencia. De aquí en adelante no vamos a quedarnos en el borde del abismo señalando el riesgo. Vamos a caminar hacia la salida con esperanza concreta, porque si el diagnóstico y la advertencia ya te atravesaron, lo que viene es la promesa que sostiene, la palabra que cubre, la verdad que restituye, y vas a agarrarte de ella como de una cuerda segura en medio del viento. Así que prepárate para recibir lo que Dios ya dejó escrito para transformar tu habitación en abrigo. No quiero que te quedes con una idea abstracta, ni con un mapa teórico que mañana se te diluya entre tareas. Por eso voy a ponerte delante historias de carne y hueso que podrían llevar tu apellido y tu acento. Vidas que estaban atrapadas en la misma niebla y que vieron abrirse el cielo no por un golpe de suerte, sino por obediencia concreta, en el lugar donde dormían. Porque cuando una persona decide cerrar la puerta a lo que contamina y consagrar su dormitorio como altar, la atmósfera responde como responde el pulmón cuando vuelve a entrar aire limpio, con un suspiro que al principio desconcierta y luego se transforma en ritmo. Y ese ritmo se nota en el descanso, se nota en la conversación, se nota en el bolsillo y se nota en la mirada. Y si al leer esto sientes que una parte tuya quiere creer y otra se defiende, te pido que te quedes, que escuches hasta el final. Que no discutas por dentro todavía, que dejes que el testimonio haga su trabajo, que dejes que la fidelidad de Dios en otros te preste coraje para el paso que te toca dar hoy. Marta, 37, maestra de primaria, arrastraba desde hacía años una cadena silenciosa hecha de duelo y superstición. En el velador guardaba el rosario que perteneció a su abuela, pero que había sido bendecido en un rito sin Cristo, junto a una bolsita de tela con sal y unas piedras para la energía, que le regalaron cuando perdió un embarazo. Sobre la cabecera había colgado una calavera de moda porque estaba bonita. Y bajo la cama, dentro de una caja de zapatos, dormían cartas de una relación que terminó con gritos y silencios, y cada noche el cuarto le hablaba en 3 idiomas: miedo, culpa y nostalgia. Discutía con su esposo por nimiedades. El dinero les alcanzaba sobre el papel, pero la cuenta bancaria mostraba otra historia, y ella decía que era estrés. Hasta que un día, cansada de ser fuerte, pidió a Dios una palabra precisa, y la palabra la alcanzó, no en una iglesia, sino frente a su cama, y llorando tomó la decisión que había postergado por años,
Abrió la ventana, puso una alabanza suave, oró con Hebreos 4:12 en voz alta, sacó la calavera, rompió la volteaza, desarmó la caja de cartas y llenó una bolsa con los objetos que sostenían pactos. Pidió perdón a Jesús por haber llamado protección a lo que era miedo. Leyó el Salmo 91, en susurro, hasta que su voz dejó de temblar. Limpió con aceite la puerta y la cabecera, y esa noche, sin dramatismos, durmió de un tirón por primera vez en meses. 2 semanas después, llegó un pago atrasado que llevaba 4 meses detenido. Un mes más tarde, su esposo le dijo: «No sé qué hiciste, pero aquí se respira distinto». Y empezaron a orar tomados de la mano 5 minutos antes de apagar la luz. Hoy, cuando Marta cuenta esto, no usa palabras grandilocuentes. Dice algo simple que reconocerás cuando te suceda. Se nos fue el ruido por dentro. Y mientras lo dice, sus ojos ya no tienen la sombra con la que vivía. Y tú sabes que esa sombra no era maquillaje, era atmósfera. Y la atmósfera cambió cuando ella decidió que su cuarto no sería más un museo del dolor. Te hablo de Julián, 45, comerciante. Un hombre que había hecho de la productividad su escudo y de la dureza su refugio. Con el colchón apoyado sobre un cajón de madera está lleno de papeles de deudas canceladas, contratos vencidos, cartas del banco con intereses ya pagados, todo eso guardado por si acaso. Y ese, por si acaso, era un tótem a la escasez. Añadía tristeza a cada cifra. Convertía la cama en escritorio de acusaciones. Su esposa decía que ronroneaba de preocupación aún dormido. Se levantaba extenuado y cada conversación sobre dinero terminaba con el mismo nudo. Un día, movido por una frase que le atravesó la piel: «No duermas sobre lo que Cristo ya canceló», se sentó en el piso y comenzó a ordenar papel por papel. Consultó lo necesario con su contador y desechó lo que ya no debía tener lugar en el dormitorio. Oró en voz alta que su lecho sería territorio de paz y no de contabilidad. Mudó la documentación a un sitio de trabajo, ungió la puerta, limpió las esquinas escondidas donde siempre postergaba barrer. Pidió perdón por haber tratado a su esposa como si fuera socia en juicio y no compañera de pacto, y la casa respondió: «No lo digo como metáfora». Se callaron las gotas en la madrugada, dejó de despertar con la mandíbula apretada. Apareció una oportunidad de negocio que había pasado 2 veces de largo porque él no tenía descanso para reconocerla. Y la tomó sin prisa, con claridad, y prosperó. Y lo que más lo sorprende no es la cifra nueva en el balance, sino la oración breve que ahora brota antes de dormir. Porque donde hubo reconciliación con la paz, hay lenguaje simple que sostiene. Y ese lenguaje es presencia, y la presencia ordena más que 1000 estrategias. Te presento a Lidia y Tomás, matrimonio joven que había licuado la ternura en un cuarto saturado de pantallas y de comparaciones, con juguetes comprados para reavivar la chispa que se presentaron como solución y se convirtieron en tercer invitado crónico, con fotos provocativas de antiguas parejas en el fondo de un cajón, con una tele prendida hasta que el sueño los vencía, y el amor empezó a medirse en métricas frías, la risa se volvió rara. El roce espontáneo se volvió trámite. Una noche discutieron por nada y se quedaron en silencio 3 días. Cuando por fin hablaron, se reconocieron. Cansados de vivir la intimidad como performance, tomaron una decisión radical que parecía pequeña, pero era enorme. Sacaron del lecho todo lo que los igualaba a un escenario. Apagaron y sacaron la pantalla del cuarto. Rompieron y desecharon lo que había mancillado su pacto. Oraron con Hebreos 13:4, pidiendo sanidad del lecho. Nombraron en voz alta las comparaciones que los estaban envenenando. Se perdonaron sin discursos, se durmieron abrazados sin resolver todo. A la mañana siguiente el cuarto era el mismo, pero no el mismo. Habían desalojado al acusador. Y una semana después se encontraron riéndose en la cocina como cuando eran novios. Y sí, la economía también cambió, porque dejaron de anestesiar el vacío con compras impulsivas tras una noche de pantallas. Y empezaron a decidir desde descanso. Y descanso decide mejor. Y cuando cuentan su historia no hablan de moralinas, hablan de libertad. Dicen, volvió el nosotros. Y ese nosotros
Es el perfume de un altar que fue limpiado. Quiero dejarte también el eco de un proceso lento y fiel, el de doña Ofelia, 63, viuda, con su cuarto convertido en santuario de duelos inconclusos, ropa de su esposo colgada como reliquia, fotos enmarcadas pidiendo una conversación que no iba a ocurrir, un anillo en la mesa de noche al que le hablaba antes de dormirse, un rosario heredado con rezos mezclados y una vela que no se apagaba nunca. Ella no dormía, cabeceaba, su pecho se apretaba al amanecer. Decía que Dios la había olvidado. Un día, guiada por su nieta, escuchó una enseñanza que la invitó a devolverle a Jesús lo que amaba, para que Él le devolviera paz. Lloró como quien se atreve a poner nombre a la pérdida. Y, con una mezcla de temblor y dulzura, empezó a guardar lo que debía salir del dormitorio. Dejó una prenda bien elegida como recuerdo en otro espacio de la casa. Guardó las fotos en un álbum que visita en la sala con una taza de té. Apagó la vela que mantenía su pena despierta. Pidió al Señor que Jesús fuera su abrigo, y no el ritual. Abrió su ventana cada mañana, dijo en voz alta: «Mi cama le pertenece a tu paz». Y con los días notó que el cuerpo aflojaba, que la respiración dejaba de ser un trámite, que al cerrar los ojos podía agradecer sin sentir que traicionaba el recuerdo, que volvía a cantar en voz baja, que en el mercado ya no compraba de más para llenar la mesa de alguien que no estaba, y que la provisión alcanzaba distinto, porque el gasto del duelo se había transformado en una ofrenda de memoria en lugar santo, y no en una deuda de amor en la cabecera. Sus nietos dicen que doña Ofelia volvió a contar historias con brillo, y ese brillo no lo compró online, es el brillo de quien entregó su cama al Consolador. Si estas historias te tocaron un nervio, no te escondas detrás del escepticismo que te protege para no cambiar. Deja que se encienda una chispa de fe práctica y ponlo por escrito ahora mismo, no mañana, ahora, porque cuando declaras en comunidad el paso que vas a dar, el paso se vuelve más real y la vergüenza pierde su mascarilla. Escribe en los comentarios con sencillez: voy a sacar, voy a ordenar, voy a pedir perdona, voy a ungir mi puerta. Escribe el nombre por quien necesitas interceder. Si te pesa la cama de discusiones, escribe oro por. Y presenta a esa persona para que oremos contigo. Escribe amén. Si sentiste que una de estas historias era la forma en que Dios te guiaba suavemente a tu decisión. Y si te cuesta escribir, dilo igual con 2 palabras: necesito ayuda. Porque una comunidad que ora es un muro donde el enemigo no escala fácil. Y este espacio no es vitrina de perfectos, sino taller de restaurados. Y porque el testimonio abre vereda para la esperanza que sostiene. Lo que viene ahora no es un ánimo vacío, sino una promesa firme que Dios dejó escrita para convertir tu dormitorio en abrigo y tu noche en refugio. Y sobre esa promesa vamos a apoyar los pasos concretos que vas a dar. Así que quédate cerca, porque en el siguiente tramo voy a levantar en tu boca la palabra que cubre, para que puedas decir: moraré bajo la sombra, y que no suene a poesía, sino a dirección. Si todo lo que escuchaste hasta aquí abrió espacio en tu interior, ahora deja que ese espacio se llene con algo más sólido que tus fuerzas. Porque la salida no la construyes tú apretando los dientes, ni acumulando métodos de autoayuda. La salida ya fue declarada antes de que apareciera tu grieta. Fue escrita para noches como la tuya, y para cuartos como el tuyo. Y cuando te apoyas en esa palabra, lo que parecía techo bajo, se convierte en cielo abierto. Porque la promesa no es un ánimo vacío, ni una frase motivacional pegada con cinta en la pared. La promesa es un pacto vivo que se activa cuando decides habitarlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es un deseo, es una dirección. Te dice dónde vivir por dentro para que lo de afuera se ordene. Te susurra que hay una sombra más grande que cualquier sombra en tu dormitorio. Que hay un abrigo más real que la manta que te tapa hasta el cuello cuando el miedo sube. Y que bajo esa sombra no llega la plaga como dueña, ni se instala el mal como inquilino. Y no porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. Y cuando lo eliges como refugio, algo cambia en la atmósfera.
Se siente como cuando enciendes una lámpara y lo que parecía monstruo era solo ropa colgada. Lo que parecía sentencia era solo eco. Lo que parecía techo era apenas humo. Y al disiparse el humo recobras nombre, recobras sueño, recobras claridad. Toma esa promesa y mírala sin prisa, porque a veces te la sabes de memoria y por sabértela no la masticas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay una parte de la promesa que te corresponde. Decir, pronunciar, declarar desde tu cama lo que crees, porque el silencio nocturno suele ser ocupado por voces que te confunden, y la única voz que ordena es la que confiesa verdad. Cuando en vez de repetir la derrota te oyes decir, mi esperanza está en ti, y mi dormitorio te pertenece, la habitación aprende un nuevo idioma, y en ese idioma el ladrón queda desenmascarado, porque es la palabra viva la que corta, no tu coraje. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y al entrar en tu cuarto no se queda como cuadro colgado. Trabaja. Separa mentira de verdad. Limpia el polvo de años en un rincón que dejaste intacto por pena. Perfora hábitos que te parecían normales, y te devuelve la sensibilidad perdida. No es magia. Es presencia operando donde le abres la puerta. Y cuando la presencia ocupa el lecho deja de ser escenario de acusación y vuelve a ser nido de ternura y taller de descanso. Y esa ternura, ese descanso, producen decisiones nuevas al amanecer. Decisiones que huelen a paz y no a prisa. Y la paz sin prisa es la cuna de la provisión. Hay otra cuerda firme a la que aferrarte cuando el cálculo no te alcanza y la cuenta no cierra. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas veces alcanzaste metas y las celebraste con cansancio envenenado? ¿Cuántas? Y pensaste que así era, que para avanzar había que tragar arena, que la prosperidad venía con pena incluida como impuesto. Pero la promesa te enseña a distinguir. Lo que trae tristeza como cola larga no es bendición íntegra. Puede ser esfuerzo correcto en atmósfera incorrecta. Puede ser ingreso multiplicado en corazón dividido. Puede ser un logro que te cobró el alma a plazos. Y si lo ves, no te condenes. Corrige el lugar desde donde estás recibiendo. Cuando alineas el dormitorio con el Dios que bendice sin añadir dolor, esa tristeza pegada a tus logros se despega sin que hagas campaña. Porque no era tu identidad, era un residuo de la atmósfera. Y cuando se va, notas la diferencia en el cuerpo, en la conversación, en el modo de disfrutar sin culpa, y entiendes por fin que la promesa no vino a despojarte de lo bueno, sino a limpiar el canal para que lo bueno no te carcoma. Recibe también el refugio escrito para la noche, ese que no negocia con terrores ni con sobresaltos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hay una lista entera de amenazas que se caen de tus hombros cuando habitas. Y fíjate en el orden. Primero la noche, luego el día. Porque el que te ataca sabe que te quiebra más fácil en la almohada. Por eso comienza por ahí. Por eso te tira saetas de pensamiento cuando apagas la luz. Por eso te sopla pestilencias de rumor cuando todos duermen. Por eso te repite finales que no existen para cansarte antes de tiempo. Y la promesa responde con un no temerás, que no nace del positivismo sino de la presencia. Naces sin miedo no porque nada pueda tocarte, sino porque lo que te toque no gobierna, no firma tu nombre, no define tu destino. Y esa certeza no se compra por internet ni se hereda por apellido. Se aprende habitando, noche tras noche, aprendiendo a sentarte sobre la palabra en vez de sentarte sobre papeles de deuda. Aprendiendo a recostar el corazón sobre el pecho de aquel que te conoce. Y ese aprendizaje es concreto, no místico. Huele a ventana abierta, a Biblia pronunciada, a aceite orado en una puerta, a cosas que se van de la casa y ya no vuelven. Si el vacío repite que estás solo o que llegaste tarde a la mesa del Padre, escucha otra promesa para ese punto exacto donde te duele creer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En un dormitorio con sombra no necesitas un discurso, necesitas compañía. Y la promesa no te ofrece un ángel influencer. Te ofrece al pastor. Vara para defenderte de lo que te hiere. Callado para atraerte cuando te pierdes entre pantallas y susurros que no son de Dios. La vara no es para castigarte, es para golpear lo que te golpea. Y el callado no es para atarte, es para acercarte a la voz que calma. Y cuando lo permites, y te dejas pastorear dentro del cuarto, aprendes a no confundir voz con eco. Aprendes a distinguir sus palabras en medio del ruido. Y ese discernimiento vale oro porque te ahorra peleas que no eran tuyas y gastos que venían del miedo. Si te preguntas qué tiene que ver eso con tu economía, más de lo que crees. Cuando deja de gobernarte el pánico nocturno, baja la compra compulsiva, baja la decisión apurada, baja la necesidad de impresionar. Y en su lugar sube la sobriedad que planifica con Dios. Y la casa lo siente. A los que les pesa el arrepentimiento y miran su cuarto como un archivo de culpas, les conviene recordar otra línea de fuego que limpia con ternura profunda. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No es una metáfora piadosa para levantar el ánimo, es una declaración abarcadora que atraviesa cuerpo y alma. Perdón para lo que hiciste, sanidad para lo que te hicieron, perdón para lo que firmaste sin entender, sanidad para lo que te marcó sin querer. Y ambas cosas llegan al dormitorio cuando invitas al médico al lugar donde dormías con el informe del acusador bajo la almohada. En ese encuentro la vergüenza pierde volumen. La memoria dolorosa se recoloca en el estante correcto. El corazón deja de pelear contra sí mismo. Y el cuerpo que cargaba años de tensiones comienza a registrarlo. Y entonces no solo duermes, descansas. Y descansar es el primer ingreso de tu economía. Porque un corazón en reposo administra mejor los dones, ve mejor las puertas y escucha mejor los no que te salvan. Quien necesite una promesa que hable de puertas y de ventanas, no solo de muros, agarre esta y sosténgala con ambas manos. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y antes de que levantes la ceja recordando debates, escucha el espíritu de estas palabras más allá de cualquier fórmula. El Padre no te está vendiendo un truco de riqueza, te está invitando a ordenar el corazón y la casa para que puedas recibir sin agujeros, te está devolviendo la fe en las ventanas. Porque cuando una ventana se abre en el cielo y tu dormitorio está alineado, la brisa entra y trae ideas limpias, vínculos sanos, oportunidades con paz, y hasta el no correcto llega a tiempo como salvavidas. Y si te quedaste mucho tiempo en cuartos sin ventanas, te entiendo. Por eso esta promesa te puede costar creerla, pero comienza por un gesto mínimo, que dicen los antiguos. Párate junto a tu puerta y di, abre, Señor, ventanas. No para mandar al cielo, sino para recordarle a tu corazón que no todo se decide en tu mesa de luz, y que hay un flujo de gracia que no controlas pero en el que te puedes ubicar. Y ubicarse empieza por limpiar el lecho y colocar la palabra como norte. Sé que mientras lees algo dentro quiere responder, y me alegra porque la promesa se vuelve carne cuando tú la pronuncias, cuando la escribes, cuando la haces oración, cuando la conviertes en acto. Por eso te pido que dejes abajo, con humildad y convicción, una frase que haga cuerpo esta parte. Escribe, habito bajo tu sombra. Escribe, mi dormitorio te pertenece. Escribe, no temeré el terror nocturno. Escribe, tú sanas mis dolencias. Escribe, abre ventanas sobre mi casa. Escribe aunque sea un amén. Si todo te quedó grande, pero tu espíritu dijo, sí. Porque al escribirlo apartas el lugar, señalas el territorio, y esta comunidad ora contigo. Y cuando muchos dicen juntos, abrigo, el clima cambia. Y cuando el clima cambia, la grieta se ve y se cierra más fácil. Y ya que la promesa dejó claro dónde te sostiene Dios y cómo se transforma la atmósfera cuando eliges habitar, lo siguiente no será teoría ni discurso interminable, será guía concreta para hoy.
Pasos simples y poderosos que puedes hacer en tu habitación para alinear tu lecho con su palabra y cerrar lo que quedó abierto. Y en ese recorrido te voy a tomar de la mano para que no te pierdas ni te distraigas, porque lo sencillo, bien hecho, rompe más cadenas que 1000 complicaciones. Y como ya no quieres vivir de promesas en abstracto, sino pisar tierra firme en tu propia habitación, vamos a traducir esta verdad en acciones precisas que hoy mismo puedes realizar sin ruido ni teatro, porque el corazón se ordena cuando las manos obedecen y la atmósfera responde cuando la palabra se pronuncia en el lugar correcto. Vas a comenzar por pedir luz con humildad y firmeza, de pie en la puerta o sentado en el borde de la cama, con la ventana entreabierta para que el cuerpo también sienta que entra aire. Y vas a decir sin vergüenza, pero con respeto: Espíritu Santo, muéstrame lo que no veo. Y después vas a guardar silencio el tiempo suficiente hasta que empiecen a venir imágenes, rincones, objetos, papeles, prendas, pantallas, recuerdos. No persigas nada, deja que suban. Cuando aparezca el primero, toma una bolsa y sácalo del dormitorio. No al otro cajón, no a la otra pieza, fuera de la habitación. Y cada vez que toques algo que reconozcas como puerta abierta, susurra: renuncio en el nombre de Jesús. Que tu boca lo diga para que tu alma lo escuche. Y mientras avanzas, deja que Hebreos 4:12 haga lo suyo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No estás peleando con objetos. Estás cerrando acuerdos invisibles. Estás retirando firmas que diste por miedo o por costumbre. Estás devolviendo el lecho a su dueño. Si hay amuletos o símbolos que llamaste protección, sácalos. Si hay material sexual o pantallas que ensuciaron la ternura, sácalos. Si hay reliquias de relaciones y humillaciones que atan tu ánimo a un pasado muerto, sácalas. Si hay papeles de deuda respirando bajo tu cama, muévelos a un lugar de trabajo. No los duermas contigo. Si hay desorden que predica abandono, ataca un rincón hasta terminarlo. Luego otro, sin drama, con constancia. Y cuando vaciles porque la memoria se te estruje, vuelve a decir: renuncio en el nombre de Jesús. Y sigue, porque hoy no estás haciendo limpieza estética. Estás obedeciendo a una voz que te rescata del eco. Cuando hayas desalojado lo que no honra al Señor, no dejes el espacio vacío. Conságralo con palabras y con un gesto, porque el corazón y la casa aprenden por signo. Apaga la luz un momento y, con una gota de aceite común que has separado para orar, toca suavemente el marco de la puerta y la cabecera de la cama, mientras declaras en voz clara el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dilo como quien firma un acta de posesión. Repítelo hasta que el tono te cambie de la garganta tensa al pecho reposado. Y añade lo que la promesa contiene como decreto para este cuarto: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. No es un eslogan, es una línea de frontera. Y mientras lo dices, invita al Rey a ocupar el lugar que desocupaste. Jesús, este lecho es tuyo. Esta atmósfera te pertenece. Yo elijo habitar y no visitar. Camina despacio el perímetro del cuarto como quien mide una tierra para sembrarla. Y si vives con alguien y hay acuerdo, tomen la mano por 1 minuto y pronuncien juntos: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No prolongues el rito, no pienses en hacerlo perfecto. Piensa en hacerlo verdadero. La consagración se sostiene con sinceridad, no con teatro, y si te emocionas o lloras, deja que el cuerpo diga lo que el alma necesitaba expulsar. Porque los duelos y las vergüenzas suelen salir en lágrimas cuando el cuarto por fin se ordena. Y como el enemigo odia que le cierren puertas y suele intentar volver por la ventana del hábito, establece desde hoy una liturgia breve y poderosa para dormir y despertar. Nada complicado. 3 minutos que sostendrán lo que has hecho esta noche. Antes de acostarte, apaga la pantalla con intención
Si algo quedó pendiente, anótalo en un papel fuera del dormitorio y entrégalo en voz baja al Señor con Juan 10:10 como ancla. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para que yo tenga vida en abundancia. Dilo dentro del cuarto para que la mentira escuche y se retire. Luego abre la Biblia y lee en voz audible 5 líneas del Salmo 91. No necesitas velocidad ni volumen, necesitas presencia. Pide guardia angelical a la entrada. Recuesta el corazón sobre «No temeré el terror nocturno». Cubre tu mente con esa frase como quien se pone una manta y duerme. Al despertar, antes de tocar el teléfono, vuelve a pronunciar una línea de promesa. Agradece por la noche sin sobresaltos. Si hubo sueños feos, cancélalos con la misma autoridad. Yo habito bajo tu sombra. Mi día se alinea a tu paz. Y abre la ventana 1 minuto para que el cuerpo registre el cambio de atmósfera. La fidelidad en lo pequeño instala cultura nueva en el cuarto. Y una habitación con cultura de palabra se transforma en muralla suave que protege tu claridad durante el día. Verás que baja la prisa al decidir, que disminuye la compra por ansiedad, que la ternura regresa como lenguaje posible, que la mente despierta con menos ruido. Y esos frutos son el indicador de que el hábito selló la puerta que abriste obedeciendo. Si te nace contarlo y necesitas sostén, deja constancia pública para que oremos contigo y para que tu decisión tenga raíces en comunidad. Escribe en los comentarios lo que hoy salió de tu habitación y lo que consagraste. Escribe, renuncio a, con esa cosa que no volverá a dormir contigo. Escribe, consagro, con el rincón que limpiaron tus manos y tu fe. Escribe, declaro Salmo 91 sobre mi cama. Escribe vida en abundancia en mi descanso. Aunque sea una línea, aunque sea amén, porque la vergüenza se rompe cuando lo santo se hace visible en la boca. Y cada testimonio, grande o pequeño, le enseña a alguien que viene detrás que sí se puede cerrar la noche al ladrón y abrirla a la presencia. Y porque después de ordenar y consagrar el cuarto, el corazón queda blando y listo para un sello más profundo. Lo siguiente será invitarte a orar conmigo una oración larga y guiada, de esas que parecen poner manos dentro del alma y acomodar lo que estuvo del revés por años. Una oración que hará reposar tus hombros, que cortará pactos con palabras y que pondrá en la lengua la fe que algunos días no te sale. Así que quédate cerca. Respira y prepárate para repetir cada frase como quien firma una carta de libertad. Y aquí donde tu cuarto ya no es una sala de interrogatorios, sino un altar encendido. Quiero que cierres los ojos un momento y respires como quien entra por primera vez a su propia casa, porque no has hecho un ritual. Has tomado autoridad y has devuelto ese lugar a su dueño. Y ahora te voy a pedir algo sencillo y sagrado a la vez. Pon tu mano sobre la cabecera o sobre la puerta y, con voz tranquila, di conmigo. Señor Jesús, declaro que este dormitorio permanece bajo tu sombra. Cierro toda puerta a la ruina y abro mi descanso a tu paz. Que tu palabra sea el último sonido de mis noches y la primera luz de mis mañanas. Que lo que hoy saqué no vuelva, que lo que hoy consagré florezca. Que tu presencia haga de esta cama un refugio donde mi fe se fortalezca y mi corazón descanse. Quédate unos segundos en silencio. Permite que el cuerpo registre lo que el espíritu ya sabe. Y mientras inhalas y exhalas, recibe sin prisa el regalo que te estaba esperando desde hace tiempo. La sensación clara de que no estás durmiendo solo, de que la vigilancia del cielo cubre tu puerta, de que la vergüenza perdió su silla, de que la culpa se quedó afuera, de que la atmósfera cambió. Ahora abre los ojos, mira el cuarto con otros ojos, y si adentro te nace una gratitud que no cabe en el pecho, déjala salir en una frase escrita. Cuéntame abajo qué fue lo que más te habló hoy. ¿Por quién vas a orar esta noche? ¿Qué decidiste sacar? Porque esa palabra visible se vuelve muro para ti y guía para otros que necesitan ver que sí se puede. Que el ladrón no manda en nuestras noches cuando Cristo es Señor de nuestra casa. Y antes de despedirme quiero invitarte
con el mismo amor y la misma urgencia con que te hablé todo este tiempo, a que te quedes cerquita de este altar que estamos levantando juntos, porque lo que hiciste hoy es el comienzo de una serie de pequeñas victorias que vamos a sellar semana a semana, orando, aprendiendo y ordenando con la palabra en la mano. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas la próxima oración guiada sobre tu hogar, las ministraciones específicas para cada una de esas puertas que mencionamos y las vigilias cortas que haremos para acostarnos en paz. No por estrategia, sino porque necesito encontrarte, nombrarte por tu nombre y cubrirte en el momento exacto en que la noche suele ponerse pesada. Y si este mensaje te habló, escríbeme, me uno al altar, en los comentarios, y preséntanos el nombre de tu casa, de tu pareja, de tus hijos o de esa persona por la que intercedes. Quiero leerte, quiero orar contigo. Quiero que este canal sea para ti lo que muchos me escriben cada día: un refugio, una escuela de presencia, una comunidad que sostiene, porque cuando nos reunimos en un mismo espíritu, aunque sea a través de una pantalla, el cielo se mueve. Y cuando el cielo se mueve, tu dormitorio, tu mesa y tu camino empiezan a oler a promesa cumplida. Quédate, suscríbete, escribe, me uno al altar. Y esta noche, antes de apagar la luz, vuelve a decir con autoridad: habito bajo tu sombra.